El ejército de Guinea-Bissau consolida el golpe de Estado que suspende las elecciones del 23 de noviembre, en las que tanto el presidente Embalo, que buscaba la reelección, como el opositor Fernando Díaz se dieron por ganadores. Mientras los golpistas aseguran que sofocaron un intento de desestabilización del país vinculado con el narco, la oposición acusa al presidente de estar detrás de un supuesto autogolpe para no reconocer la derrota electoral. Nuestra corresponsal en África Occidental, Sara Sacco, nos amplía. Bissau tiene un nuevo hombre fuerte, el general Hortan Tam. Prestó juramento este jueves y afirma que dirigirá una transición de un año. Ha prometido combatir el narcotráfico que corroe el país y la corrupción. El presidente depuesto, Umaru Sissoco Embalo, sigue bajo custodia de los militares. 8 opositores también están detenidos, entre ellos Domingo Chimosh Pereira, el principal líder de la oposición que había sido excluido de la contienda. El candidato Fernando Díaz, el principal rival del expresidente, gracias al apoyo de Pereira, se encuentra escondido en un lugar seguro en Bissau después de haber escapado a un intento de arresto por parte de los militares. Los golpistas aseguran que actuaron para frenar un plan de destabilización del país, supuestamente orquestado por políticos en complicidad con un narcotraficante. No han dado más detalles. Pero este golpe no convence a todos en Bissau. La oposición afirma que se trata de una manipulación, una especie de falso golpe de Estado, presuntamente organizado con la complicidad del presidente Embalo, porque habría perdido la elección. En pocas palabras, habría preferido una transición militar dirigida por sus aliados antes que aceptar la derrota. Es un escenario digno de una telenovela que por ahora nadie ha podido demostrar. Lo que sí les puedo decir es que el propio presidente contactó a la prensa internacional para declarar por teléfono que estaba detenido y que los oficiales que dieron el golpe pertenecen todos a su círculo más cercano. A continuación, en el debate de France 24 nos preguntamos entonces cuáles son las razones del golpe, el quinto desde la independencia del país, en qué contexto interno se da. ¿Tiene algo que ver el narcotráfico? ¿Tiene alguna relación con los otros recientes golpes en la región? Y para el debate contamos en esta ocasión con Dago Comenan. Él es historiador, doctor en Historia Contemporánea y especialista en Relaciones Internacionales y nos acompaña desde Las Palmas de Gran Canaria, España. También está con nosotros Santiago Brienza Blanco. Él es profesor de Educación Superior en Historia, adscripto en Historia de África, y está con nosotros desde Buenos Aires, Argentina. Dago, Santiago, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación al debate de France 24. Antes de entrar en materia, les recuerdo a ustedes que, si bien ya saben que pueden repetir este y todos los programas de France 24 en nuestra página web y también en nuestro canal de YouTube, ahora pueden volver a escuchar el debate en formato podcast a través de las principales plataformas de streaming de audio. Ahora sí, Dago, Santiago, empecemos. Les quiero plantear de entrada cuál es su lectura de los hechos ante estas versiones contradictorias. Dago. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. En primer lugar, yo no compartiría del todo la idea según la cual el golpe de Estado ha sido una escenificación, ¿no?, orquestada por el presidente Embalo, porque, bueno, a 2 ocasiones se ha visto el presidente usar el pretexto de intentos de golpe de Estado para disolver el Parlamento. Creo que si quería poner en marcha una situación de emergencia, un intento hubiera bastado. Creo que llegar al extremo de un golpe de Estado no es muy seguro ni para sí mismo ni para el país entero. Entonces, esa es mi lectura de la situación. Santiago, ¿usted la comparte? Yo creo que es importante ver cómo reaccionó la Unión Africana y cómo reaccionó Portugal para entender que desde un primer momento pidieron la liberación de todos los detenidos, cuando vemos golpes de Estado en la región donde esto no acontece. Realmente lo acontecido en Guinea-Bissau no deja de ser extraño, porque otros golpes de la región presentan características diferentes. Gente que sale a la calle eufórica a festejarlo,
mientras que en Guinea-Bissau vemos una sensación de derrota del pueblo, una sensación en la que la elección fue robada más que de victoria ante lo acontecido. Por lo cual yo tiendo a creer que son situaciones extrañas, que no comparten lo acontecido en la región últimamente. Y ante esta extrañeza, ¿cuál es su lectura de lo que está ocurriendo? Yo creo que lo que acontece en Guinea está muy relacionado con la propia independencia de Guinea. Recordemos que los líderes independentistas de la propia Guinea, cuando la potencia regente Portugal no quiso abandonar, formaron partidos políticos preparados para hacer una revolución que luchó contra esa represión. Partidos políticos muy influenciados en el 74 por la Unión Soviética y en especial por Cuba, influencia que vemos hoy en día incluso en Guinea-Bissau, con referencias a líderes independentistas cubanos, que formaron partidos preparados para eso, pero no preparados para formar un Estado funcional. Portugal no dejó en la región escuelas, hospitales o un Estado funcional. Entonces, esos partidos políticos, una vez que consiguieron la independencia, se atomizaron y no lograron jamás conformar un Estado funcional. Entonces, desde el regreso a la democracia, desde el 94 a esta parte, que ha experimentado Guinea-Bissau, vemos cómo solamente un presidente ha logrado terminar el mandato de 5 años, mientras que el resto o fue depuesto por maniobras políticas o por golpes de Estado. Es un país que está formateado de tal forma que no es funcional. Creo que lo que está aconteciendo hoy en día es un eco de todo eso. Y cuando dice que solo un presidente ha cumplido estos 5 años, para ofrecer contexto, se refiere a Embalo como tal, ¿no? Al presidente que ha sido víctima de este golpe de Estado. Embalo, sí, cumplió ahora en su intento de reelección. Hoy en día no se sabe si lo consiguió o no lo consiguió, son situaciones extrañas. Antes de entrar a analizar varios elementos de contexto que están poniendo ambos sobre la mesa, Dago, le pido que nos ayude a entender quiénes son los militares que han dado este golpe en particular. Bueno, en primer lugar hay que tomar en cuenta que son militares que son cercanos al círculo del poder, ¿no? Son gente que rodean y que en teoría deberían haber protegido a Embalo, ¿no? de la propia, de golpes de Estado. Y fueron los mismos que lo derrocaron. Por eso se habla de esta posible, ¿no? Escenificación, una puesta en escena del golpe de Estado. Entonces, más o menos lo que podría decir respecto a eso, que son militares muy cercanos al ejército del poder, gente de la Guardia Presidencial, de hecho, sí, principalmente esto, gente muy cercano de la protección presidencial. Entonces, ¿usted considera que se trataría más bien de una traición que de una complicidad? Bueno, es importante tomar en cuenta, como bien decía, ¿no? Perdón, mi compañero, ¿no? Que comparte el plato conmigo. Santiago. Guinea-Bissau tiene una larga historia de golpes de Estado. En promedio, podemos decir que hay un golpe de Estado cada 3 años desde la independencia, ¿no? Hablamos de 4 golpes de Estado exitosos y 17 intentos fallidos, sin hablar de la guerra civil que sufrió el país. Entonces, y también, bien lo mencionó, ¿no? La guerra de independencia. Entonces, el ejército ahí no se percibe a sí mismo como un garante del Estado de Guinea-Bissau. No diría que es una traición, sino dado el giro bastante autoritario que había tomado Embalo, pues, a ver, se puede entender que el ejército haya querido tomar un poco la rienda para, como ellos se perciben a sí mismos, ¿no? Corregir un tiro que en 2019 habían pensado que estaba llevando hacia un gobierno, una estabilidad política en el país. Santiago, comparte, el ejército pudo estar reaccionando a la consideración de que Embalo estaba tomando un giro autoritario. Yo creo que es importante comprender que independientemente de la cercanía que pueda tener el ejército con el ejercicio del poder del Ejecutivo en un cierto momento dado,
No sería la primera vez en la historia que un país rico en recursos naturales como lo es Guinea-Bissau, y pensándolo desde Latinoamérica, cosa que también nos ha sabido pasar, el ejército haya actuado por fuera de las órdenes del propio ejecutivo. Realmente el ejército formado en Guinea-Bissau con esa forma de la que hablé antes, tan relacionada con Cuba y con la Unión Soviética, tiene la capacidad de tener agenda propia. Y no estar directamente bajo la órbita del Ejecutivo. Si lo está haciendo por agenda propia o por agenda del propio expresidente hoy en día encarcelado, es algo que vamos a poder saber más bien en el futuro, más que hoy en día. Los datos no son suficientes. Porque, según denunció Embalo, él estaba o está detenido con el ex jefe del Estado Mayor, ¿no? Entonces, hay una ruptura dentro de las propias Fuerzas Armadas. ¿O cómo lo ve, Dago? Bueno, es cierto. De hecho, los militares que tomaron el poder acusaron, justificaron su acción por un supuesto intento de desestabilización del país, ¿no? Es el argumento que dijeron nada más hablar en la televisión nacional después de derrocar al ahora caído presidente Embalo. Entonces, creo que más bien dentro del propio ejército de Guinea-Bissau había disensiones fuertes, dado el número de militares encarcelados ahora mismo. Y usted hablaba de esta oposición, ¿no?, al mandato que estaba llevando a cabo Embalo. Le pregunto, por parte de la población, ¿cómo era percibido, ¿no? Porque según lo que he leído, hay una prohibición explícita de publicar sondeos y encuestas electorales durante la campaña en Guinea-Bissau. Por lo tanto, no es muy claro quién iba a ganar, ¿no?, estas elecciones. ¿La población cómo lo veía? ¿Yo? Sí, perdón. Vale. Bueno, primero que nada es importante, había mencionado antes el giro autoritario de Embalo, ¿no? En 2022 y 2023, Embalo había disuelto el Parlamento usando el pretexto de intentos de golpes de Estado. En 2023 descartó, ¿no?, cuando el PAIGC había ganado la legislativa, ¿no?, para que vieran un poco de lo que estoy hablando. Y cuando la CEDEAO intentó mediar, pues intentó descartar esta iniciativa de la organización. También cuando el Tribunal Supremo del país intentó cuestionar su política, pues desacreditó esta institución. Por eso yo creo que por una parte había unos militares que estaban más o menos muy a favor y otro que quería quitarlo de en medio para resetear el juego político. Es importante volver a las bases. En 2019, Embalo llega a raíz de unas elecciones también muy contestadas y fueron los militares que decidieron al final quién lideraría el poder. La génesis del poder del propio Embalo dice mucho de lo que está sucediendo ahora mismo, porque El contrincante. no opositor, pero el presidente, sí, el presidente en ese momento, su contrincante, tenía, a primera vista había ganado las elecciones, pero hizo una investidura paralela que fue apoyada por el propio ejército, lo que llegó a que pudiera dirigir el país. Entonces, digamos que el ejército ahí ha tenido ese papel de querer siempre corregir un poco la política de Guinea-Bissau. Y hoy en día es lo que para mí está sucediendo otra vez. Y creo que usted se refería a Domingos Simões Pereira, ¿no?, el contrincante en ese momento en las elecciones presidenciales, cuando pues se autoproclamó, ¿no?, finalmente en una ceremonia el solo Embalo, y Pereira estaba denunciando los resultados ante la Corte Suprema. El mismo Pereira ha sido excluido de la campaña electoral en esta ocasión. ¿Cómo ha afectado este veto al ambiente de la campaña? ¿El ejército se ha molestado también por esta exclusión, Santiago?
Yo creo que es importante comprender que la política en Guinea-Bissau, en un país que roza y apenas supera los 2 millones de habitantes, está completamente atomizada. Entonces, todos estos pequeños partidos políticos que existen en el país y que operan, se ven muy a la merced de esta capacidad que tiene el gobierno, que tienen los militares para interceder y poder jugar un rol en la política. Un rol en la política que desde otras partes del mundo nosotros no estamos hoy en día tan acostumbrados a ver, por suerte, pero que en África Occidental hoy en día es muy importante. Vemos como hay varios gobiernos de la región que están fuertemente influenciados por los militares, eh, con apoyo popular y sin apoyo popular. Entonces creo que lo importante ahí es distinguir aquellos gobiernos que constan con un apoyo popular y cuáles no. Y en este caso, perdona que insista, ¿constaba con un apoyo popular el actual gobierno? Por lo que yo estuve escuchando y estuve viendo de gente que transita el país, pareciera que dentro del propio país no generaba ninguna gracia que se hayan suspendido las garantías constitucionales, que se haya suspendido el Parlamento. He escuchado testimonios en los cuales se hablaba acerca de cómo la urbanización que llevó adelante, ciertos proyectos estatales podían llegar a darle la reelección, pero con los acontecimientos que pasaron en el último tiempo pareciera ser que no fue lo suficiente para torcer el brazo de esa opinión popular, impopular, digamos, y hoy en día no estamos hablando de un gobierno que conste con el apoyo del pueblo. Y hablemos ahora de la relación entre el ejército y las élites políticas, ¿no? Porque estaba comentando Dago que el ejército tiene la tradición de corregir la línea política en el país, pero le quiero preguntar por sus poderes, digamos, en el control del territorio, en la economía, porque hay bastantes organizaciones, Naciones Unidas, sin ir más lejos, que hablan o hablaron en su momento de Guinea-Bissau como un narcoestado y de la influencia que tiene el ejército en este negocio. Bueno, eso es sin duda ninguna, ¿no? En 2024, por ejemplo, la Fuerza de Seguridad de Guinea-Bissau pudieron, digamos que, bloquear alrededor de 2,63 toneladas de cocaína procedente especialmente de América Latina, ¿no? Guinea-Bissau es un país que desafortunadamente se encuentra atrapado entre los carteles sudamericanos y algunos grupos de Europa, ¿no? Que es una placa giratoria del tráfico de droga desde América Latina hacia Europa. Y en este entramado, donde mucho dinero se mueve, buena parte de la élite se ve, incluso del alto mando militar, se ve corrompido, ¿no? Por esta dinámica. Se ha visto el presidente Ambalo entregar a 4 altos, digamos, magnates de carteles a Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que hay este elemento que también está debilitando el país desde dentro, porque fomenta una corrupción tan bestial a nivel estatal que es un poco difícil desde mi punto de vista poder hablar, saber distinguir más o menos quién está está libre o no de estos tipos de prácticas. Es muy, muy difícil. Es cierto que el propio Ambalo había anunciado hace poco que el país había dejado de ser un narcoestado, pero todo el mundo lo ha visto y lo ha cogido con muchas precauciones. Claro, porque la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, por citar la fuente exacta, señaló que durante este mandato de Embalo el negocio del narcotráfico ha alcanzado cuotas, digamos, inéditas, ¿no? No sé cómo lo ve, Santiago.
Yo creo que es importante ver en esta lucha que tiene contra el narcotráfico Guinea-Bissau la propia constitución de sus Fuerzas Armadas. Cuando vemos otros países de la región, vemos que la gran institución que han logrado dejar los países colonizadores europeos han sido las Fuerzas Armadas. Cuando hablamos de países que fueron colonia de Francia, cuando hablamos de países que fueron colonia de Inglaterra, es la gran influencia que han tenido una vez que se fueron fue mantener un contacto con esas Fuerzas Armadas, especialmente en el abastecimiento de pertrechos y de armas y diferentes herramientas para las Fuerzas Armadas. No es el caso de Guinea-Bissau. Las Fuerzas Armadas de Guinea-Bissau debieron enfrentarse a Portugal y constituirse desde otro ángulo completamente diferente. No tienen ni los militares ni las diferentes policías, gendarmería y Fuerzas Armadas una constitución tradicional como nosotros la veríamos, y por ende son mucho más permeables a tener contacto con diferentes organizaciones criminales y con diferentes organizaciones narcotraficantes. Es lo que está pasando. Creo que me faltan elementos para decir si las Fuerzas Armadas están completamente ligadas. Todo indicaría de que Guinea-Bissau es la entrada de un montón de estupefacientes de Latinoamérica hacia África para después terminar en Europa. Pero es cierto que todas las características están dadas para que sí sea un estado en el que esto puede estar pasando. Y le reboto a Dago la cuestión. No sé si es fácil de determinar, pero estamos hablando de que la inestabilidad política es una causa o una consecuencia del hecho de que Guinea-Bissau sea este punto tan clave para el narcotráfico, efectivamente, desde América, desde Sudamérica hacia Europa. ¿Hay intereses en que esto continúe siendo así? ¿En que no haya un Estado fuerte? Efectivamente, hay muchos intereses. Guinea-Bissau es uno de los países más pobres del mundo y el tráfico de cocaína maneja mucho dinero. Y en un país con una población tan pobre, digamos que la élite vinculada al tráfico de cocaína o de droga se aprovecha de esta situación para ganar influencia, y tanto a nivel civil como a nivel militar, como bien dijo Santiago, ¿no? Pero tomen en cuenta este elemento. Una estabilización de Guinea-Bissau significaría una pérdida de capitales importantes, y hay gente que prefieren que su negocio siga fluyendo, ¿no? No prefieren poner en peligro esta cantidad de dinero que se mueve de forma paralela. Entonces, hay intereses para que el país se mantenga esta situación, ¿no? Y también uno de los pecados, diría, de Embalo, podría haber sido esto: intentar reforzar la cooperación con Estados Unidos, especialmente la DEA, la División Antidroga, para desmantelar de la mayor forma posible estos grupos, ¿no? Pero ahora mismo, como bien decía Santiago, es difícil tener una visión muy clara de lo que está sucediendo, quién está moviendo los hilos detrás de las cortinas. ¿Ve posible, Santiago, esta idea de que el pecado, por decirlo así, de Embalo habría sido reforzar una cooperación con Estados Unidos? Es muy probable. Hemos visto en varios países del mundo en general que la cooperación con la DEA muchas veces lleva a que se terminen reforzando ciertos intereses de algunas élites locales. Recordemos que fuera de ser un país muy importante en este sentido, Guinea-Bissau es un país muy rico en recursos naturales, en metales extraños que hoy en día son fundamentales para ciertas economías, y especialmente es un país con petróleo. Fortalecer una élite local va a servir para la extracción de estos recursos naturales, y es muy importante ver que estas cooperaciones siempre parecieran terminar en la pérdida de soberanía. La estabilización del país hoy en día es muy complicada,
Y es lógico, por otra parte, que los gobernantes locales acudan a poderes extranjeros para poder hacerlo. Pero es cierto que todo parecería indicar que la cosa va a empeorar. Antes de pasar a esta cooperación con países extranjeros y volver un poco a lo que usted comentaba al inicio del debate, me gustaría insistir en qué otros recursos naturales, usted mencionaba el petróleo, los metales, tiene Guinea-Bissau que estén siendo explotados por agentes extranjeros, ¿no? ¿Quién está sacando provecho en estos momentos de estas materias primas? El punto es que no están siendo explotados. Okay. Se sabe de su existencia y no están siendo explotados, o por lo menos en la magnitud en la que podrían estar siendo explotados. Lo cual es una constante en toda la región. Hay muchos de estos países que tienen el potencial de explotar un montón de estos recursos o de producir un montón de materias primas, y el gran punto está en que todavía no lo están haciendo. Entonces el debate corre acerca de quién va a quedarse con la producción de ese petróleo o quién va a quedarse con la exportación de los diferentes metales. ¿Quién está más interesado? ¿Quién está más en posición de poder llevarse esta explotación, Dago? Rusia, principalmente. Se ha visto el presidente Ombalo reforzar la cooperación económica con Rusia. Rusia estaba ya firmando varios acuerdos para prospecciones de recursos naturales, como bien decía Santiago, ¿no? Hay una empresa rusal especialmente que produce aluminio que está ya que ha empezado inversiones en el país para poder implantar y empezar una serie de prospecciones para saber la magnitud de los yacimientos que están debajo de del suelo, sobre todo, como bien decía Santiago, ¿no? De la parte offshore, ¿no? Que no está en la parte continental, sino en la parte marítima de Guinea-Bissau. Entonces Rusia ahí está intentando mover muchos hilos, haciendo que en este entramado de posible culpables, ¿no? De este golpe de Estado, pues se apunta a gente que no tiene mucho interés a una llegada de Rusia en este escenario de Guinea-Bissau. A ver, para concretar, ¿a quién está queriendo culpar Rusia, perdón? No digo que Rusia está culpando, digo que algunos analistas están ya apuntando a algunos países, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene mucho interés, especialmente en el caso de la DEA, pues no ven con buen ojo este acercamiento. De hecho, hace solamente 9 meses que el presidente Ombalo estuvo de visita en Moscú, ha estado en varias ocasiones en visita oficial en Moscú, y hace 9 meses fue la última, ¿no? En la que se han firmado varios acuerdos de cooperación económica. Entonces, como digo, es demasiado temprano para opinar de una forma clara y sobre los entramados del golpe de Estado. Pero me gustaría que utilizáramos este elemento precisamente de la simpatía hacia Rusia, en varios casos por el rechazo, ¿no?, a Francia como expotencia colonial, para vincular o preguntar si hay algún vínculo entre esta situación y la que se ha dado en otros países africanos en los últimos años, como por ejemplo Mali, Chad, Níger, entre otros. Santiago. Yo creo que ahí es importante, un poco como decía antes, ver el apoyo popular que han sabido crear los gobiernos del Sahel. Creo que hay una situación diferente en relación al terrorismo que sufren estos estados en el norte, en especial con los diferentes grupos islámicos que atacan las construcciones estatales. Y en este caso creo que estamos viendo un país con un estado muy débil, que en este mundo multipolar está como un barco al cual de vela que sopla un viento muy fuerte a la vera de cuál es la potencia que sople más fuerte. Fíjense el propio debate que estamos teniendo acerca de quién es el interesado en explotar estos recursos, y estamos hablando de si Rusia, podríamos incluir a China, a Portugal, a Estados Unidos, a diferentes capitales europeos, pero no estamos hablando de la capacidad del pueblo de Guinea-Bissau de poder decidir a quién venderle o si ellos mismos pudieran encontrar alguna forma de explotarlo.
es más un país al cual no está pudiendo controlar la soberanía de su territorio y poder elegir a quién, mientras las potencias extranjeras se juegan a ver quién es la que está pudiendo llevar el control del Estado, mientras que los otros países parecían tener una soberanía mucho más fuerte y poder elegir a qué potencia extranjera pedirle ayuda. Si es correcto o no pedirle ayuda a Rusia, a China o a otro país, eso lo dirá el futuro, pero por lo menos están pudiendo decidir. No parecería ser el caso de Guinea-Bissau. Y para ir cerrando este espacio, hablando de lo que puedan hacer actores internacionales, hablemos de la respuesta de la Unión Africana que usted, Santiago, comentaba, ¿no?, al inicio de este programa. ¿Qué le parece? Creo que actúan en consonancia con muchas de sus acciones. Realmente vemos como la Unión Africana, desde su origen, ha sabido luchar por los intereses de muchos de los estados. No que no se le pueda decir nada, ha sabido tener errores y se le puede marcar un montón de cuestiones, pero en este caso pareciera que en caso de ser como yo creo y como otros analistas creen un golpe autoimpuesto, que no se lo están comiendo. Que ese discurso, en caso de ser así, está siendo bastante desarticulado por la propia Unión Africana, dificultando que el propio Embalo lleve adelante este proyecto en caso de que sea así. Pero a la práctica, ¿cómo lo impedirían, Dago? Bueno, creo que las instituciones africanas se han desacreditado por ellas mismas, por su doble rasero. Se ha visto estas mismas instituciones estar calladas frente a jefes de estados que se eternizan cambiando la constitución y machacando su población en el paso, ¿no? Entonces, creo que la propia la Unión Africana, tanto la Unión Africana como la CEDEAO, no pueden hacer mucho en esta configuración. Y perdón, hay un elemento que es importante resaltar, porque que en el punto anterior había mencionado un poco los vínculos con otros países. Es importante tomar en cuenta que desde 1997 Guinea-Bissau usa el franco CFA, significa que tiene un vínculo muy importante económico y financiero con Francia. Entonces, no diría que la configuración se parece a la de los países del Sahel, pero la mano francesa también está muy bien implementada por el control de la economía y de las finanzas del país que acaba de sufrir el golpe de Estado. Y muy rápidamente, porque nos quedamos sin tiempo, pero ¿cuál es la relación con Portugal, con la antigua excolonia en este caso? Bueno, la relación con Portugal, digamos que es más o menos la misma que los otros países. Portugal salió derrotada de todas sus guerras coloniales a mediados de las décadas del 1970. Entonces, no diría que Portugal tiene una influencia muy fuerte. De hecho, como bien decía, ¿no?, Guinea-Bissau usa el franco CFA, que significa pasar bajo la protección de Francia, ¿no? Entonces, no pienso que Portugal pudiera tener una influencia muy importante en el país. Se ha visto a Embalo echar a cadenas portuguesas sin razón del territorio de Guinea-Bissau. Pues para cerrar, ahora sí, esta conversación, les pido a cada uno de ustedes sus conclusiones un poco de cara a lo que pueda pasar, ¿no?, en los próximos días, y si consideran que la población finalmente puede tener algo que decir en lo que sea el futuro político a corto plazo. Santiago. Yo creo que hemos visto poblaciones en África como en Camerún salir a las calles frente a diferentes resultados electorales y frente a diferentes maniobras políticas. Veremos en los próximos días si esto acontece y el apoyo, y será importante ver el apoyo de quién tienen los militares para entender quién está metiendo mano en este asunto. Como hemos visto en otros países, se han reconocido presidencias o se han apoyado regímenes desde países de Europa o de diferentes lugares del mundo.
que nos permiten terminar de darnos cuenta cuál es la mano que está atrás de lo que acontece. En ese sentido, me parece que es a lo que hay que prestar atención, a ver al apoyo de quién tienen el gobierno que asumió en las últimas horas. Dago. Bueno, es que estoy ahondando en la misma dirección que Santiago. La verdad es que se ha visto un poco la reacción internacional frente al golpe de Estado de Madagascar hace poco y de una diferencia muy brutal entre la reacción internacional frente al golpe de Estado en Níger y el de Gabón, ¿no? Entonces, pienso que los próximos días nos van a decir con mucha claridad quién está detrás de este golpe de Estado, pero de todas formas es importante tomar en cuenta que desde hace mucho la opinión de las poblaciones africanas desafortunadamente ha dejado de contar en los procesos de cambio, tanto a nivel de incluso de los propios regímenes que se presentan como democráticos, salvo el ejemplo de Senegal, que últimamente se ha mostrado como con la elección del presidente Bassirou Diomaye Faye, pues los demás países, la población civil en muchos casos cuenta solamente para la estadística y nada más. Bueno, el caso que usted mencionaba de Madagascar sería un contraejemplo. Exactamente, sería perfecto. Diríamos que la forma en que se ha acogido el golpe de Estado de Madagascar con naturalidad, igual que se ha acogido el de Gabón con Madagascar, de hecho el presidente francés ha estado allí hace poco, ¿no? Entonces mostrará más o menos quién apoyó o quién está en contra de este golpe de Estado. Bien, pues Dago, Santiago, ha sido un placer conversar con ustedes en el debate de France 24. Espero poder contar una próxima vez con sus análisis. El agradecimiento es también para todo el equipo técnico y el equipo de producción que hace posible este y todos los espacios de France 24. A ustedes, como siempre, gracias por su atención. France 24 crece en el mundo digital. Síntesis, análisis y contexto. Siga lo esencial del día, los temas más leídos. Para estar conectado con la actualidad, síganos. France 24, la información empieza aquí.